¿Cómo están, queridos hermanos? Los saludo en el nombre del Señor, aquí el pastor Santiago Lépez. Hemos estado adorando al Señor, también escuchando estas hermosas letras que honran a nuestro Padre Celestial. Queremos agradecer, hermanos, por lo que Dios ha estado haciendo en medio de nosotros. Hemos visto su cuidado, protección sobre nuestro pastor Heriberto y nuestra hermana Viola, que ya han salido de alta del COVID. Su hija Debbie también. Dios protegió a nuestro hermano Joel, nuestra hermana Gladys también de no contagiarse. Pero sí necesitamos seguir orando por aquellos hermanos enfermos que sabemos y que tenemos una lista de oración que llevamos y comunicamos cada martes. Como es sabido, nuestra misión está haciendo una campaña de oración y también de apoyo por los siervos del Señor. Como saben, nuestro pastor Miguel Mondaca sigue enfermo de cuidado en la UTI. Queremos que el Señor pueda seguir fortaleciendo su vida, sus riñones, sus pulmones también, la diabetes que también lo aqueja hace muchos años. Nuestra hermana Miriam Cornejo también tiene que tener una operación delicada y se necesitan dadores de sangre, cosa que se está pidiendo, hermanos, en las iglesias aquí de la zona. Estamos orando también por el pastor Marcelo Enríquez de la isla de Chiloé, que tiene preparando una operación también delicada. Y por un tratamiento especial por la esposa del pastor Raúl Javia en Vallenar, nuestra hermana Angélica Bejar. Tenemos que orar por ella y por este tratamiento. Son varios hermanos dentro de las iglesias que están necesitadas del liderazgo de las iglesias, que necesitan del apoyo. Para eso la misión ha pedido una ofrenda voluntaria a todas las congregaciones a nivel nacional, con plazo al 31 de julio. Y nosotros nos estamos haciendo partícipes de eso. Así que agradecemos a los hermanos que han podido dar conforme a sus fuerzas, obviamente, y poder entregar esta ofrenda con la gracia del Señor esta otra semana. Eso, hermanos, mantengámonos atentos y orando los unos por los otros también. Dentro de nuestra hermandad tenemos necesidad de salud por varios de nuestros hermanos, adultos mayores principalmente. Bien, hermanos, eso en cuanto a algunos de los avisos. Vamos a hablar de la palabra de Dios. Necesitamos siempre la palabra fresca, eh, en obediencia a la Escritura, como nos enseñaba nuestro hermano Alex la semana pasada, que la obediencia es mejor que muchos sacrificios. Y es aquí que vamos a tener la palabra de Dios para estudiarla, eh, aprender de ella y tener estas lecciones espirituales en estos tiempos. Hablemos con el autor de la palabra de Dios, que es la Biblia. Hablemos con nuestro maravilloso Creador. Oremos. Amado Dios, gracias por permitirnos estar contigo siempre. Queremos escuchar tu palabra, este estudio. Queremos, Señor, aprender de lo que pasó en el pasado, aunque ya lo sabemos, pero lo que tenemos que vivir hoy, Señor, se asemeja a lo que tú ya dejaste escrito. Dirígenos a través de tu Santo Espíritu, instrúyenos, corrígenos, como también fortalécenos, Señor, nuestras vidas espirituales y físicas en estos tiempos peligrosos que vivimos hoy. Gracias por fortalecer a tus hijos, a los que están enfermos, a los que tienen que enfrentar un quirófano, a aquellos, Señor, que la edad también los tiene complicados. Señor, sostén a tus hijos en sus pruebas, consuela sus corazones y gracias por tener tu palabra entre nosotros el día de hoy. Dirígenos en el nombre tuyo, amado Jesús. Amén. Amados, queremos compartir una temática que llevamos hace un par de semanas que tienen que ver con decisiones y sus resultados. Para ello, me gusta siempre compartir con ustedes una imagen que tiene que ver con nuestro PowerPoint y quiero eh, compartir con ustedes esto.
decisiones y sus resultados. Y lo que tenemos que ver hoy es sumamente importante porque vemos que en la Biblia encontramos estas decisiones que marcaron el futuro de sus protagonistas, tanto cuando decidieron correctamente como cuando se equivocaron. Ahora, algunas de estas decisiones fueron para bendición, sin duda, pero otras fueron para perjuicio, tanto personal, familiar y nacional con respecto a Israel. Vamos y estamos estudiando algunas de estas decisiones para comprender que el decidir correctamente está ligado a potencialmente nuestra fe que tenemos con nuestro maravilloso Dios. La imagen a continuación ya nos adelanta el personaje que podríamos estar hablando. Cuando vemos a Egipto, siempre pensamos en pirámides, en mucha arqueología, en mucha historia, pero también pensamos en Israel y en los personajes que vivieron en su tiempo en esa tierra. Bueno, lo que podemos ver en esta imagen, en estas tres pirámides sumamente famosas, una de las maravillas del mundo antiguo, en lo que es la necrópolis de Egipto, que está al lado de esta enorme ciudad de El Cairo, en Egipto. Podemos ver estas tres enormes pirámides que se conocen, que fueron construidas aproximadamente entre el 2600, 2500 antes de Cristo. Tienen nombres. Creo que por aquí tengo la imagen con sus nombres. Al fondo se ve la ciudad del Cairo, Keops, que es la más ancha y en su momento fue la más alta. En la que le sigue es Kefren, ahora es la más alta, pero que está en una meseta un poco más elevada. Y la más pequeña es la Miserino. Todas estas son en realidad enormes mausoleos de faraones. Y lo que encontramos el día de hoy son ruinas. Se conocen también como pirámides de Gizeh o Giza. ¿Por qué? Porque encontramos aquí esta famosa esfinge, que es más antigua que las pirámides, aproximadamente del año 2700 a.C., debajo de esta eh, esfinge, con cara de hombre, ¿cierto? Cuerpo de león, debajo, en los sustratos hay enormes cuevas que han descubierto varios de estas tumbas de varios faraones. Bueno, si reconocemos un poco, estas pirámides y esta esfinge estaban muchos siglos antes que el pueblo de Israel llegara a vivir a Egipto, a la tierra de Gosén. Israel descendió a Egipto, se cree aproximadamente en 1850 años antes de Cristo, lo que significa que más de 700, 800 años, ya estas esfinges estaban allí. Fueron conocidas por los israelitas, quizás las visitaron, no era extraño. En el mejor apogeo de la cultura egipcia estuvieron viviendo los israelitas. No como ahora que vemos vestigios ya destruidos. En aquellos tiempos estaban en pleno funcionamiento, en gloria y majestad, podríamos decir. Ahora, estas pirámides de Gizeh estaban muy cerca de la tierra de Gosén, lo que no era extraño para los judíos, obviamente, estas tremendas edificaciones, que para nosotros son tremendos mausoleos, eh, que encontramos hasta el día de hoy, que son una atracción turística a nivel mundial. Bueno, ahí encontramos al personaje que vamos a hablar en cuestión, Moisés, y sus decisiones.
Moisés. Así es, hermanos míos, que podemos hablar de este hombre, un siervo de Dios, que ha marcado la historia a nivel mundial, pero es Dios, al final de cuentas, quien ha estado preparando y formando la vida de las personas en su tiempo. Pero veamos que el pueblo de Israel ya llevaba 430 años viviendo en Egipto. Los primeros años fue deleite, fue paz, fue prosperidad. Ya los últimos años, el último siglo en sí, ya no se podía vivir en Egipto porque fueron transformados en esclavos, donde los egipcios y las autoridades consideraron que eran un peligro. Por ello, comenzaron a hostigarles y a tratarlos como verdaderos esclavos para construir ciudades y ciudades de almacenamiento. Cosa que podemos ver en estas pinturas muy antiguas del tiempo, muy probablemente, de la esclavitud de los israelitas. Todas estas imágenes están grabadas en gran parte del territorio egipcio y fueron eh, esclavizados con dureza, con rigor, como nos muestra la escritura en Éxodo. Todo esto es historia misma, es pura historia, si lo vemos así. No es algo que desconozcamos, de que el pueblo de Israel vivió en Egipto, que estuvo esclavizado. Pero la Biblia es mucho más específica cuando le ponemos atención por los años que estuvieron allí. Literalmente fueron 430 años que estuvieron allí esclavizados hasta que Dios, cumpliendo sus promesas, eh, libera a su pueblo y les da la promesa de una tierra mejor, la tierra de Canaán o la tierra prometida. Todo este proceso, amados hermanos, costó años de sufrimiento hasta que Dios consideró el tiempo apropiado, hermanos. Porque el Dios de los tiempos, esto nos recuerda un maravilloso texto que escribió un sabio hombre llamado Salomón. Dios tiene bajo control todo a través del tiempo. Sí, lo que pasó hace miles de años atrás estaba bajo el control de Dios, incluso hasta nuestros tiempos. Pero leamos la palabra de Dios. Quiero llevarte a través de la Biblia electrónica a eh, llevarte a la Biblia electrónica. Vamos a nuevamente compartir con ustedes. Vamos a Eclesiastés, capítulo 3, un pasaje que seguro has leído. Si es que no, pon atención a estos 8 versículos de lo que dice la Escritura. Todo tiene su tiempo, todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Todo. Tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de plantar, tiempo de arrancar lo plantado, tiempo de matar, tiempo de curar, tiempo de destruir y tiempo de edificar. Tiempo de llorar, tiempo de reír, tiempo de endechar y tiempo de bailar. Tiempo de esparcir piedras, tiempo de juntar piedras, tiempo de abrazar, tiempo de abstenerse de abrazar. Tiempo de buscar, tiempo de perder. Tiempo de guardar, tiempo de desechar. Tiempo de romper y tiempo de coser. Tiempo de callar y tiempo de hablar. Tiempo de amar y tiempo de aborrecer. Tiempo de guerra y tiempo de paz. ¿Quién maneja los tiempos? Es nuestro Dios. Todo tiene su tiempo. Y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Eso
nos habla de la soberanía de nuestro poderoso Dios, que nos permite vivir, existir y movernos, como dice el Nuevo Testamento ahí en Hechos 17:26. En eso, amados hermanos míos, encontramos al pueblo de Israel, principalmente ahora con este personaje y sus decisiones. Volvamos a nuestro PowerPoint que nos habla de esto. Entonces, no importa la circunstancia en que nos encontremos, Dios tiene el control. Dios siempre escoge a las personas indicadas para servirle. Y Dios y su revelación son el comienzo de grandes obras en relación con el hombre. Y eso es algo que debemos estar seguros y tranquilos en lo que Dios está haciendo a través de todos estos tiempos, amados hermanos. Porque Dios siempre cumplirá lo que Él ha prometido, porque sus palabras son verdaderas. Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, decía también el mismo Moisés años después. Entonces, hermanos, bajo la presión de este faraón cruel que quiso esclavizar a los judíos, Dios tenía un plan y un propósito, aun cuando ya se lo había advertido a las generaciones anteriores. Porque encontramos ahí en Génesis capítulo 15, hermanos, desde muchos siglos atrás, cuando Dios le dijo a Abraham, textualmente le dijo así: entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Literalmente y exactamente fueron 430. Mas también a la nación a la cual servirán, juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza, les decía el Señor. Bueno, Moisés. Hablemos un poco de Moisés, hermanos, porque Moisés lo vamos a ver en tres aspectos iniciales. Más adelante vamos a hablar un poco más de la vida y su desarrollo con el pueblo de Israel, pero ahora vamos a hablar acerca del inicio. Y aquí encontramos a Moisés el defensor como primera cosa, porque Moisés fue un milagro de Dios en realidad, protegido por Dios. Vemos que al inicio Amram y Jocabed protegieron a su hijo, como lo hemos visto en estudios pasados, donde fue rescatado de las aguas por la hija de Faraón, protegido y donde vivió 40 años en lo mejor de la cultura egipcia como un príncipe de Egipto. Pero llegó el momento que él, visitando a sus hermanos sanguíneos y también al pueblo de Israel, vio cómo maltrataban a uno de su nación y entró en ira y lo asesinó. ¿Qué es lo que nos muestra este relato ahí en Éxodo capítulo 2, versículo 11? Lo voy a leer desde mi Biblia cuando dice que en aquellos días sucedió que, crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Wow. Él quiso defender a su nación, él quiso defender a sus hermanos, al pueblo hebreo, a Israel. Entonces, encontramos un asesinato aquí. Encontramos este asesinato eh, de Moisés. ¿Sí? Eso justificaba, de alguna manera, el fin justifica los medios. Para poder defender al pueblo de Israel se tiene que asesinar. Bueno, él pensó en su momento que sí.
Ahora, cuando uno se deja llevar por los impulsos, hermanos, emocionales, puede traer consecuencias nefastas. Cuando no hay control de las emociones y las circunstancias en que se vio envuelto Moisés fueron trágicas, porque de la noche a la mañana la vida de Moisés cambió. Como suelen suceder muchas de nuestras decisiones, o cuando llegan momentos de ira, hermanos, pueden cambiar las cosas trágicamente. Y es lo que sucedió con Moisés. De vivir en la comodidad de Egipto, en su momento se convirtió en asesino y él tuvo que huir por su vida, porque eh, al otro día, él pensando que nadie se había enterado, ya los hebreos le dieron a conocer que él se había convertido en asesino. Y él tuvo que huir. Y el faraón lo buscó para enjuiciarlo y para castigarlo, obviamente, darle muerte. Cosa que eh, Moisés tuvo que huir por su vida. Aproximadamente se nos dice que tenía 40 años cuando esto ocurrió. Ahora, de vivir en lo mejor de la cultura egipcia, 40 años, llegó a ser y a vivir como pastor otros 40 años, como pastor de ovejas en un desierto árido. ¿Por qué? Porque se había convertido en un prófugo de la ley. Qué difícil eh, decisión tomó Moisés. Quizá no lo pensó en su momento antes de tomar la justicia por sus manos, sino las consecuencias que esto trajo en la vida de Moisés. Pero podríamos tener algunas lecciones espirituales ahora, hermano, cuando vemos que la Biblia nos dice que airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, porque, hermanos, mantener el control emocional es vital en situaciones de conflicto. Eh, Tener esa templanza, esa mansedumbre, que es fruto del Espíritu. Porque hoy, hermanos amados, vemos poca templanza, poca mansedumbre a nivel general. Hoy tenemos una cultura muy iracunda por la pérdida de control emocional. En todo sentido, eh, es peligroso ver a personas enojadas y airadas. Muy peligroso. Y esto ha traído serias consecuencias, hermanos, en todo lo que podemos estar viviendo hoy. Por eso hoy se denomina que vivimos tiempos peligrosos, como nos anticipaba el apóstol Pablo. Entonces, amados, en ocasiones nuestro carácter puede ocasionarnos serias consecuencias por la falta de control. Y solo en pensar y en meditar en algunas de esas emociones descontroladas en nuestra vida, eso ha traído eh, consecuencias nefastas. Sí, sí, amados hermanos. Ahora, eh, lo maravilloso de esto es que Dios se mantiene en control. Dios se mantiene en control. Eh, Bondadoso es el Señor y misericordioso. Pero también vemos que Dios también tiene un límite y todo tiene un tope, cosa que encontramos dentro de las Escrituras, cuando Dios ejecutó con su juicio a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, hasta un tope más. Tanto sí que en la Biblia encontramos también un tope de Dios que tiene que ver con los juicios en el Apocalipsis. Y cuando Dios dirá, basta, y va a ejecutar los juicios y castigos sobre la incredulidad, la maldad, la inmoralidad, sobre el mundo entero, cosas que lo sabemos. Pero el juicio de Dios es un juicio justo, no es un juicio desequilibrado, como tristemente sucedió con Moisés al comienzo de lo que estamos viendo aquí, amados. Entonces, vemos que Moisés eh, tuvo que huir al desierto.
tuvo que criar cabras, hermanos. Y durante esos 40 años, Dios le permitió formar una familia que se encontró en el desierto de Madián. Y es allí donde Dios prepara el carácter, el corazón, incluso la personalidad de este hombre iracundo, para hacerlo un hombre apacible, un hombre suave, manso, pero a la vez un hombre creyente. Y Dios lo prepara, lo forma. Y vemos esto en las Escrituras, desde cuando Dios, en el capítulo 3 de Éxodo, comienza a tratar con él de una manera sobrenatural. Podríamos decir que la vida de Moisés es una vida sobrenatural, en varios aspectos, porque no es casualidad que haya sido sacado y rescatado de las aguas, no es casualidad que no haya sido asesinado por Faraón, y no es casualidad que Dios comenzara a hablar con él desde una zarza ardiendo que no se consumía, y Moisés tuvo la decisión y la valentía de subir a este monte, de ver esta zarza y acercarse. Y ahí escuchó a Dios hablarle. Eso, amados, tiene un propósito de lo que Dios está haciendo en la vida de este hombre, en la preparación de la vida de Moisés. Y desde allí que hablamos de este hombre Moisés, el elegido. Antes era Moisés el defensor, ahora encontramos a Moisés el elegido, porque Dios siempre elige a la persona indicada. Quiero leerte la escritura, eh, porque es maravillosa la forma en que Dios obra en esto, hermanos. Quiero llevarte a Génesis capítulo 3, perdón, Éxodo capítulo 3. Dice que apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó a Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: ¿Iré yo ahora y veré esta grande visión? ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de la tierra a una tierra buena y ancha, y a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, al eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto mi pueblo, a los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Bueno, todo esto es un proceso, hermanos, en que Dios comenzó a tratar personalmente con la vida, con el corazón y con la valentía de este hombre llamado
Moisés en este proceso, hermanos, de revelación de Dios sobre eh, su siervo. Veamos un poco acerca de este PowerPoint, hermanos. Entonces, vemos que Dios siempre escoge a la persona indicada. Dios no se equivoca. A la vez, Moisés pensaba que por su historial delictivo no podría volver a Egipto. Por eso le dices, pero ¿cómo yo he de volver a Egipto, Señor? Y se excusaba en esto. Eh, y también comenzó a ponerle excusas delante de Dios. Dice, Señor, pero yo no tengo el lenguaje apropiado, tengo el lenguaje pobre en realidad. Y Moisés obviamente se menospreciaba delante de Faraón y obviamente tenía miedo de que su vida corriera peligro. Hermanos amados, esto nos llama la atención porque Dios no se equivoca a quien Él escoge. Es Dios quien se acerca a Moisés y Moisés debe santificarse porque es un Dios santo. Esto me recuerda a lo que Jesús hizo con sus discípulos, hermanos. Jesús es quien escogió a sus discípulos de igual manera que a nosotros. Es maravilloso ese texto cuando dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo elegí a vosotros. Eso es contigo, hermano, hermana. No es que tú hayas buscado a Dios, Él te eligió. Eh, no es que Dios estaba perdido, nosotros estábamos perdidos. Él se manifestó en nuestras vidas y Él nos escogió para ser sus hijos y sus siervos. Lo mismo que Moisés, lo mismo que los discípulos. Ahora, en todo esto, hermanos, antes de poder servir a Dios, hay que santificarse. Sin duda, sin duda. Antes de acercarse a Dios, hay que santificarse, amados hermanos. Hay un texto aquí que quiero leerte en Éxodo 4, del verso 24 al 26. Dice que Moisés yendo ya con, con la promesa de que Dios lo acompañaba junto con su familia, dice que aconteció en el camino que en una posada Jehová salió al encuentro y quiso matarlo. Entonces Séfora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies, diciendo, a la verdad tú me eres un esposo de sangre. Y así le dejó ir luego, y ella dijo, esposo de sangre a causa de la circuncisión. Moisés, ya una vez convencido, tomó la decisión, habló con sus suegros, Jetro, tomó a su esposa Sébora, a Gerson y a Eliezer para volver a Egipto. Pero en medio del camino, algo que se le había olvidado a Moisés era un pacto hecho hace muchos siglos atrás, que era la circuncisión. Abraham había hecho un pacto y eso había de cumplirse de generación en generación. Moisés no lo había hecho y seguro que los israelitas tampoco. Y Dios quería usar a su siervo, pero completamente consagrado. Por eso hay una lucha en la cual Dios tiene que intervenir y Dios tiene que llamarle la atención de manera fuerte y clara. ¿Me quieres servir? Santifícate. Y es lo que hace. Séfora toma una decisión determinante y circuncida a sus hijos, ¿cierto? Y eso es algo determinante para poder servir a Dios. Hay que santificarse, apartarse, vivir en obediencia a lo que Dios ha dicho en su palabra. En eso hay bendición, en eso la compañía y la presencia de Dios iba a estar con Moisés, porque iba obedeciendo desde un principio, de los primeros pasos para hacer la obra de Dios. Hay que obedecerla, santificarse, cosa que ocurrió. Y después siguió su camino.
Moisés. Y Moisés regresa a Egipto con su familia, Séfora, Gerson y Eliezer. En la tierra de Gosén es donde vivía el pueblo de Israel, pero que ya estaban convertidos en esclavos, como nos muestra la escritura por 430 años. Regresando, viendo la cultura en su máximo esplendor de sus tiempos, regresa Moisés, donde el poder de Faraón era enorme, el control era absoluto sobre la vida de las personas y sobre el esclavo y los esclavos hebreos. Ahora aquí encontramos a Moisés, el líder. Algo vamos a ver en este momento, pero no vamos a avanzar más allá, pero vamos a hablar de algunas cosas puntuales aquí con respecto a Moisés, el líder. Y es que, hermanos, primero podemos ver que Dios siempre va a cumplir sus promesas. Recordemos lo que decía Éxodo 2, 23 al 25. Quiero volver a leer la Biblia electrónica del hermano. Éxodo 2, 23. Devolvámonos al capítulo anterior. Vamos al verso 23, cuando Dios le dice que aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó Dios de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, y miró Dios a los hijos de Israel, y los reconoció Dios. Y es así que Dios ya comienza a actuar a través de la vida de este hombre llamado Moisés. Y regresa Moisés a Egipto con un propósito, con un objetivo, con una misión: liberar a los hebreos de la esclavitud egipcia. Pero no él, sino el poder de Dios actuando a través de él. Pero veamos algunas cosas interesantes aquí, hermanos, porque Dios, al cumplir sus promesas, podemos ver que Dios estuvo preparando y estuvo capacitando a Moisés durante sus 40 años en el desierto. Moisés trató, por diferentes excusas, tratar de evitar esta responsabilidad. Sin embargo, Dios sabía la capacidad que tendría Moisés, porque Dios lo estaba preparando, lo estaba formando. Y en eso, hermano, Dios le dio un apoyo espiritual y Dios también le dio un apoyo humano. Y aún con el enojo de Dios contra Moisés, Dios le da este apoyo. Mira, en Éxodo 4, capítulo 14, te voy a leer del verso 14 al verso 17. Entonces Jehová se enojó contra Moisés, ¿cierto? Y dijo: ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, que él habla bien? He aquí que él saldrá a recibirte, y al verte se alegrará en su corazón. Tú hablarás a él, y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Y él hablará por ti al pueblo. Él te será a ti el lugar de boca, y tú serás para él el lugar de Dios. Y tomarás en tu mano esta vara, con la cual harás las señales. Aquí el Señor le presta apoyo espiritual y también humano a Moisés. Le dio una vara en que apoyarse, realizar milagros, y también le preparó a este hermano sanguíneo que hablase por él, a Aarón, hermanos. Hermanos, el liderazgo necesita de otros, sin duda. Sin duda, el liderazgo se necesita de otros. Y es así que Moisés necesitó del apoyo de su hermano. Mientras comenzaba todo este proceso de liberación, Dios capacita, fortalece la vida de Moisés
a través de otros apoyos también. Esto lo llama la atención en esto, hermanos. El mismo Señor Jesucristo quiso preparar y capacitar a sus discípulos. Cristo pudo haberlo hecho solo, hermano, sin duda alguna, pero quiso ocupar y preparar a hombres, incluso mujeres, para que le sirvieran. En el libro de los Hechos también encontramos lecciones espirituales a través de la vida del mismo Pedro, del apóstol Pablo, cuando tenían colaboradores que les ayudaron a servir y a llevar adelante la obra del Evangelio. Moisés tampoco fue la excepción. En el liderazgo se necesita de otros. Y eso es algo sin duda que es necesario, hermano amado. Bueno, en todo esto, hermanos míos, vemos la preparación que Dios tiene en la vida de los suyos. Y concluyendo, hermanos, la tarea de Moisés obviamente no era fácil. Moisés tuvo que enfrentar sus temores. Tuvo que enfrentar a un faraón testarudo. Ya el mismo Pablo lo reconocía ahí en Romanos 8. Quiero llevarte a leer Romanos capítulo 9. Romanos 9, 17. Dice así. Porque la Escritura dice a Faraón: por esto mismo te he levantado para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado a toda la tierra. Sí, porque el texto anterior del verso 15, pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino que Dios tiene misericordia. De manera, verso 18, de quien quiere tiene misericordia, el que quiere endurecer, endurece. Moisés tuvo que enfrentar a un faraón testarudo, porque Dios estaba preparando a los hebreos, al mismo Moisés, pero también al mismo Egipto, para que comprendieran quién es el verdadero Dios. Ahí involucra muchas cosas, hermanos míos. Cada plaga, las 10 plagas, involucraba un juicio directo en contra de los ídolos que tenía Egipto. Con todo, Dios venció y humilló a todos esos ídolos. Aún en la dureza del corazón, Moisés tenía que enfrentar, Moisés tenía que presentarse delante de Faraón. Y lo hizo, con valentía. Maravilloso es lo que Dios hace en la vida de sus hijos cuando uno cree y depende de Dios para eso. Al pueblo de Israel, hermano, Moisés tuvo que enfrentarlo también porque en sus comienzos se dudó de su cometido. Y en su momento quisieron apiedrarlos, hermano, tanto a Moisés como a Aarón. Pero el poder de Dios los protegió y las revelaciones que hacían eran realmente poderosas para su tiempo. A la vez, hermanos, sabemos que Dios había preparado a sus siervos y lo estaba formando en todo este proceso, porque Dios capacita a los que deciden entregarse en sus manos, hermano. Maravilloso es el texto de Filipenses 1:6: el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. En todo este proceso, amados hermanos, de la vida de Moisés y sus decisiones, solamente un atisbo, algo hemos visto de la vida de Moisés, sacamos muchas enseñanzas y tenemos que aprender a decidir correctamente. Aun cuando nuestras emociones nos engañan, debemos tener el control, porque Dios tiene el control, porque Dios tiene la justicia en sus manos. Mía es la venganza, dice el Señor, yo pagaré. Dejemos esto
al Dios justo. A la vez, amados hermanos, confiamos en Él, dependamos de Él, seamos valientes en lo que Dios nos ha dicho en su palabra. Amados hermanos, Dios está preparando nuestras vidas y la está formando. Aún con esta pandemia, aún con estos casi 2 años que no se nos ha permitido reunirnos físicamente, Dios está preparando el carácter de sus hijos, porque Dios está preparando a su iglesia para el cielo. Dios está formando nuestras vidas para el cielo. Tenemos que estar preparados para eso, amados hermanos. Dios es bueno y confiamos en Él. Hermanos, que Dios les bendiga. Próximamente vamos a seguir con el tema de Moisés, porque hay mucho que aprender en cuanto a lo que Dios hizo a través de este hombre. Hermanos, que Dios te bendiga, que Dios sea tu fortaleza y tu ayuda en todo este tiempo. Bendición, queridos hermanos. Hasta pronto.